Buenas noches, chicos. Continuando con el tema de cívica, el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar sobre la paternidad, lo que es patria potestad, la figura de la tutela y la curatela. Libro 3 de Derecho de Familia. Tenemos lo que es filiación matrimonial. Hay algunos artículos que nos van a hablar de la filiación, ¿ya? La paternidad, la impugnación de paternidad, la presunción de paternidad, entre otras. Artículo 361. Presunción de paternidad. Nos señala lo siguiente: el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido. Pero acá hay que agregarle que en el 2018 se le modifica y se agrega el siguiente texto. Vamos a citarlo. Es que la madre puede expresar ya todo lo contrario. Si la madre expresa tácitamente su voluntad y declara que su marido no es el padre de su hijo, bueno, entonces se considera como válido. Igual, en el artículo 362, algo similar, presunción del hijo matrimonial. Nos dice, ¿no?, que el hijo que nace dentro del matrimonio, pues se considera igual al marido como el padre. Y aquí también hay una modificación, ¿no?, que la madre, salvo, ¿no?, dice, salvo la madre declare todo lo contrario. Se cree o se presume que dentro de un matrimonio, pues es el marido, lógicamente, que tiene que de alguna manera, se presume pues su paternidad, pero ahora se modifica el texto, aduciendo que si la madre expresa todo lo contrario, pues la madre tiene todo, vamos a decir, esa potestad de señalar si es el padre o no es el padre. Así esté casado, no lo puede hacer. Ahora, en el artículo 363 vamos a hablar de la negación de la paternidad. Y es que el marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo, chicos. Puede negarlos. Ahora en la actualidad simplemente se necesita pues un ADN, ¿ya? Un ADN, y con el ADN pues es un 99.9 de probabilidad que se demuestre si hay una filiación, ¿no? Pero, ¿qué pasaba antes? Y hay algunos, vamos a decir, artículos que todavía contemplan otras opciones distintas al ADN. Por ejemplo, nos señala lo siguiente el Código Civil. El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo ¿cuándo? 1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los 180 días al de la celebración del matrimonio. 2. Cuando sea manifestante imposible, dadas las circunstancias. Aquí les voy a explicar un poquito. ¿Por qué? Nos dice, ¿no? Cuando sea manifestamente imposible, cuando el esposo no se haya encontrado cohabitando con su mujer. Ustedes ya saben lo que significa cohabitar, ¿ya? Compartir el mismo lecho, la misma cama. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si un marino, no, vamos a imaginar que usted, señorita, señora que me está escuchando, de alguna manera tuviera un esposo, un marino mercante, ¿no? Y el marino mercante, que su esposo se va por 2 años a trabajar al extranjero, ¿ya? Él no podría regresar, dejarla a usted totalmente no embarazada, y cuando regresa a los 2 años encontrarlo con un niño. Sería ilógico, porque ustedes en esos 2 años no han cohabitado, ¿ya? No han cohabitado. Entonces, es muy difícil, ¿ya? Entonces, ese tipo de metodología también se usaba antes, ¿no? Cuando sea imposible la cohabitación, las relaciones sexuales entre marido y mujer, ya sea por las circunstancias, porque los encuentran alejados, separados de cuerpo, o por el trabajo mismo que no les impide estar juntos, entonces no es posible, ¿no? Nos dice que se conciba un hijo. O que haya, dice, en los primeros 121 días de los 300 anteriores al del nacimiento de su hijo, ya que tiene que ver con el primer artículo. Dice 3. Cuando esté judicialmente separado durante el mismo periodo indicado en el inciso 2. Ya, o sea, cuando haya separación de cuerpos en sí, cuando ustedes saben ya la diferencia entre divorcio y separación de cuerpo. El divorcio ya es el fin del vínculo matrimonial.
La separación de cuerpos no, simplemente el varón o el esposo ya no cohabita en el mismo lecho, ya no comparten la misma cama, ya no duermen juntos y en otro caso simplemente, ¿qué pasa con el marido o la mujer? Abandona el hogar, pero todavía subsiste el vínculo matrimonial. Ya nos dice entonces, si están separados de cuerpo, ¿cómo es posible que la mujer pues quede embarazada? Ahora nos dice, nos recalca, salvo, dice, hubieran cohabitado de manera inusual, pues, ¿no? Que hayan tenido sus encontrones, vamos a decir, sus encuentros, ¿ya? Sus encuentros, vamos a decir que ellos están separados de cuerpo, pero bueno, no sé, algún día, en un día quedan, se van a un hotel, se van a otro lugar, tienen relaciones sexuales y ya está. Entonces, de alguna manera sí se podría concebir de esa manera. Pero si no hubiese pasado eso, el padre tiene todo el derecho de impugnar la paternidad si no se creyese padre de ese niño. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con la impotencia sexual. Lógico, el que adolece de impotencia absoluta, bueno, no tiene una erección. Y si no tiene una erección, difícilmente, bueno, haya eyaculación. Y si no hay eyaculación, no puede haber de alguna manera procreación, vamos a decirlo. Entonces, si el hombre adolece de impotencia sexual absoluta, puede también declarar que, o puede creer que ese hijo no es suyo y puede impugnar la paternidad, ¿no? Solicitar una prueba de ADN. Y en el punto 5 ya está más claro que el agua, ¿no? Cuando se demuestra a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no exista el vínculo parental. Ya con el ADN desbarata los demás artículos, vamos a decirlo. Ahora, el juez va a desestimar las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética. Ahí está. Claro, porque ustedes, miren, voy a retroceder. Esas son hipótesis. ¿Ya? El Código Civil tiene algunas hipótesis y acá mismo lo dice, ¿no? El juez va a desbaratar cualquier tipo de artículo que se haya usado para poder impugnar la paternidad cuando aparezca el ADN. Entonces, esos cálculos de que no han podido cohabitar, por lo tanto no han podido engendrar un hijo, o han estado separados de cuerpo, o ha habido de alguna manera una ausencia del padre, entonces todo ello se desbarata con una prueba de ADN, ¿ya? La prueba de ADN ya es fehaciente, es una prueba ya totalmente contundente. Ahora, en el artículo 364 nos dice, plazo de acción contestataria. ¿Quién debe impugnar la paternidad? El marido. El marido, ¿y cuál es el plazo, profesora? Dentro de 90 días contados desde el día siguiente del parto. O sea, tiene 3 meses exactamente para impugnar la paternidad al día siguiente de que haya dado a luz la esposa. Si éste no se creyese padre del hijo de su esposa, puede impugnar la paternidad y tiene 90 días contados desde el día desde el día siguiente del parto. Perdón. Artículo 365. Prohibición de negar el hijo por nacer. Ya se ha dado ese plazo, ya, pero este artículo no tiene ninguna modificación, pero señala lo siguiente, dice, no se puede contestar la paternidad del hijo por nacer. Un poquito contradictorio, no existiendo el ADN, pero es lo que está inscrito en el Código Civil y yo se los estoy transmitiendo, tal cual como está. No ha habido ninguna modificación. Ahora, improcedencia de la acción contestatoria. Dice, el marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer en los casos del artículo 363, inciso 1 y 3. Y les voy a leer cada inciso. El marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer si antes del matrimonio o de la reconciliación ha tenido conocimiento del embarazo. Eso en primer lugar. Y el inciso 3 nos señala, el marido no puede contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer si el hijo ha muerto ya, a menos, dice, ¿no?, que tenga pues un interés legítimo
en esclarecer si tiene una relación paterno-filial con el hijo que ha fallecido. No sé si tiene algún interés legal de demostrar, o hay una herencia, llámese, ¿no?, alguna relación filial. Entonces ahí procedería. Pero mayormente ahí están los incisos 1 y 3. ¿Ya? Artículo 367. Titularidad de la acción contestataria. La acción para contestar la paternidad ya va a corresponder exclusivamente al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes, llámese padre, abuelo, ya del marido, padre, abuelo, pueden iniciar una acción contestatoria si el marido ha muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, que ya les leí. Y en todo caso, continuar el juicio si aquel lo hubiese iniciado pero ha muerto en el camino. Entonces, sus ascendientes, o sea, llámese papá, ¿no?, mamá, abuelo, abuela, pueden continuar con ello, si tienen algún interés legal de demostrar la paternidad, ¿no?, llámese para otros fines legales. Ahora, en el título 3 nos habla de la patria potestad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una diferenciación pequeña. La patria potestad, la tutela y la curatela. La patria potestad ya es de alguna manera los derechos y las obligaciones que van a tener los padres con los hijos. Padres con los hijos. La tutela y la curatela se aplica a los interdictos. Ya para el derecho, los interdictos son las personas incapaces. La tutela se aplica cuando, aquí en el Perú, ya, la tutela cuando se habla de incapaces menores de edad, y la curatela cuando se habla de incapaces mayores de edad. Pero eso lo vamos a ir descubriendo conforme pasen las diapositivas. Título 3. Patria potestad. Ejercicio, contenido y terminación de la patria potestad. A ver, ¿qué nos dice el artículo 418 sobre la patria potestad? Ya, por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona, ya, de la persona y de los bienes de sus hijos menores. Ejercicio en conjunto de la patria potestad, artículo 419. La patria potestad, ojo, se ejerce conjuntamente, ¿ya?, por el padre y la madre durante el matrimonio. Por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Ahora, en caso de disentimiento, resuelve el juez del niño y el adolescente, conforme al proceso sumarísimo. La patria potestad se ejerce igual, conjuntamente, el padre y la madre, excepto haya un tipo de separación. Ya la patria potestad tiene que ver no solamente con mantener a los hijos al lado, ¿no?, físicamente, sino también con la función económica, que es brindarles alimentos. Y hablando de alimentos, profesora, solo está hablando de la comida. No, la función económica tiene que ver con el vestido, la educación, la salud, ya, y todo lo que necesita el hijo para desarrollar una vida íntegra. Pero ¿qué pasa si de alguna manera hay una separación? Ya, entonces el artículo 420 nos señala lo siguiente: ejercicio unilateral de la patria potestad. Ejercicio unilateral de la patria potestad. Ya. En caso de separación de cuerpos, ahí está lo que nos señala, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos, quien se va a quedar con los hijos, y el otro cónyuge, por lo tanto, lógicamente el otro cónyuge que no va a vivir con los hijos va a tener pues una reglamentación de visita, ¿no?, de visita. Entonces, pero quien se va a quedar con los hijos tiene unilateralmente la patria potestad.
El otro nos dice queda mientras tanto suspendido en ese ejercicio, lo cual no significa que lleguen a un acuerdo, pueden llegar a un acuerdo para un régimen de visitas. ¿Ya? Entonces, la patria potestad, ya lo hemos señalado. 419, ya cuando el ejercicio es conjunto, ambos padres unidos en un matrimonio. 420 nos hablan solamente del ejercicio unilateral, de uno, ya mono. Entonces vemos que en caso de separación de cuerpos de divorcio, ya la patria potestad va a recaer con el cónyuge a quien se confían los hijos. Por lo tanto, el otro cónyuge va a quedar suspendido en ese ejercicio, rigiéndose de alguna manera a las visitas, ¿no? Que así dictamine el juez. Ahora, en el artículo 402 nos dice, la paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada. Sí, puede ser declarada. Paternidad extramatrimonial, ya que uno de los cónyuges haya tenido, o el marido haya tenido una relación extramatrimonial e hijos, ya fuera del matrimonio, extramatrimonial. ¿Cuándo se puede dar la paternidad extramatrimonial? ¿Cuándo se puede judicialmente declarar? Primero, cuando exista escrito indubitado de que el padre admita su paternidad. Segundo, cuando el hijo se halle o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda en la posesión constante del estado de hijo de extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia. Eso lo tendrán que demostrar ante un juzgado, si es que se interpone de alguna manera, o la madre, vamos a decirlo, sepa o no sepa que esa persona con la que ha procreado un hijo es casada, tendrá que, mediante una denuncia, demostrar que su hijo, es justamente tiene una relación filial con el hombre casado, en este caso, ¿no? Por algo se llama extramatrimonial. Ahora, tercer punto dice, cuando el presunto padre, hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción, ¿ya? Para este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida como tal. En los casos de violación, nos dice el cuarto punto, rapto o retención violenta de la mujer cuando la época del delito coincide con el de la concepción. Punto número 5. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. Y 6, y la más importante, ustedes saben que el ADN, ¿no? Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo extramatrimonial a través de la prueba del ADN, otras pruebas genéticas o científicas de igual o mayor grado de certeza. Ahora nos señala algo más, dice, ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas, luego de haber sido debidamente notificado bajo apercibimiento por segunda vez, el juez evalúa tal negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del demandado, declarando automáticamente la paternidad, ¿ya? O al hijo como alimentista. Porque eso ya es jurisprudencia, eso ya queda a criterio del juez. Si ya han notificado al presunto padre y han mostrado pruebas y el padre no se aparece, no responde hasta una segunda, vamos a decirle, notificación, el juez puede evaluar esa negativa, más las pruebas presentadas por la presunta madre y la conducta procesal del demandado, ¿ya? Y puede declarar la paternidad o puede declarar al hijo extramatrimonial como alimentista. Y si lo declara como alimentista, pues le van a corresponder todos los derechos contemplados, ¿ya? En el artículo 415, entonces se va a ver perjudicado, ¿no? Si hay alguien que está tranquilo y sabe que no es padre, pues tiene que someterse a la prueba de ADN y regirse a las leyes. Ahora, en el artículo 421, hablamos de patria potestad de hijos extramatrimoniales. Entonces, la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce con el padre o por la madre que los ha reconocido. Estoy hablando de hijos extramatrimoniales, no matrimoniales. Entonces,
La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o por la madre que los ha reconocido. Punto 2. Si ambos padres han reconocido al hijo, el juez de menores determina a quién corresponde la patria potestad atendiendo a la edad y sexo del hijo, a las circunstancias de vivir juntos o separados los padres y en todo caso a los intereses del menor. Punto 3. Las normas contenidas en este artículo son de aplicación respecto de la madre aunque sea menor de edad. El juez ya puede confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria potestad y la madre sea menor de edad. 423. ¿Cuáles son los deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad? Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad lo siguiente. Lo primero es proveer sostenimiento y educación a los hijos. Dirigir todo ese proceso educativo, corregir de manera moderada a los hijos y cuando esto no bastase, recurrir a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la reeducación de menores. ¿Ya? Entonces, 1. Proveer el sostenimiento y la educación de los hijos, dirigir su proceso educativo, su vocación, sus aptitudes, corregir moderadamente a los hijos y cuando la corrección moderada no funcione, ellos tienen todo el derecho como los padres, como padres que son, de solicitar ante una entidad judicial el internamiento del hijo para que éste se restablezca. ¿Qué más? Tener a los hijos en compañía, recogerlos siempre del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo incluso a la autoridad si es necesario. No, a veces cuando los menores de edad, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Los estudiantes secundarios, muchas veces adolescentes, ¿no? Se dejan llevar por los impulsos, por su falta de experiencia, se escapan de la casa. ¿Por qué creen que los padres llaman de inmediato a la policía? Porque están en toda la potestad. Ellos son los encargados no solamente de su persona, de salvaguardar sus bienes, sino también salvaguardar la persona del menor de edad. Por lo tanto, tienen todo el derecho de denunciar y se les va a dar la razón inmediatamente. Después también tienen el derecho de representar a los hijos en los actos de la vida civil. Si bien sabemos, los menores de edad tienen ejercicio de goce. El ejercicio de goce consiste en que todos los seres humanos tenemos derecho por el simple hecho de ser seres humanos. Otra cosa es la capacidad de ejercicio, ya que tiene que ver con la vida civil, ya con civil, ¿no? Como un ciudadano, vamos a decirlo. Entonces, el ciudadano a partir de los 18 años. Ahora, administrar los bienes de sus hijos también. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, les pongo un ejemplo claro. Disney Channel. Disney Channel es un canal bastante conocido. Entonces, allí llámese una Selena Gómez, una Demi Lovato, una Miley Cyrus, ¿no? Grandes figuras de alguna manera del canal Disney Channel, menores de edad trabajando. ¿Y ustedes quién creen que representa legalmente y civilmente a ellas? Sus padres. Sus padres, quienes ejercen la patria potestad. Y si no estuviesen sus padres, bueno, un tutor, ¿ya? Entonces, el siguiente punto dice, usufructuar los bienes de sus hijos. De alguna manera, usufructuar quiere decir que pueden administrar los bienes de sus hijos. Incluso pueden hacer uso de él. Claro que siempre de alguna manera pidiendo un permiso judicial podrían solicitar ya para que ellos administren los bienes y vean qué es necesario, porque están al fin y al cabo, ¿qué dice la norma, no? Los padres que ejercen la patria potestad sobre sus hijos menores tienen el deber de cuidar de su persona, pero también de administrar sus bienes. Ahora, y por último, aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiéndose su edad y condición y sin perjudicar la educación. Ahora, artículo 424. Ustedes me dirán, profesora, hasta los 18 años nomás se mantiene al hijo o se les da alimentos. Miren, hay un artículo
en el Código Civil, ahí está el artículo 424, que nos dice lo siguiente. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos solteros, ojo, solteros, mayores de 18 años, con una condición, que aparte de estar solteros, estos hijos sigan con éxitos sus estudios, una profesión u un oficio hasta los 28 años de edad. Ya hasta los 28 años de edad, solteros y siguiendo con éxito una profesión o un oficio. De esa manera, todavía para la ley subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos. Y también, ¿hasta cuándo se subsiste esta obligación? Con los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atenderse a ellos mismos, ya que no puedan subsistir por sí mismos, llámese incapacidad física o mental, debidamente, claro, comprobadas ante un juez. Artículo 426. Artículo 426 tiene que ver con la garantía para la administración legal. Garantía para la administración legal. Los padres, recalcar esto, ¿ya? Los padres no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de su administración. Ya, salvo que el juez, a pedido del Consejo de Familia, resuelva que la constituyan por requerirlos el interés del hijo. En este caso, la garantía debe asegurar algunos puntos: el importe de los bienes muebles, las rentas que durante un año rindieron los bienes y las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor. Artículo 430. Ya tiene que ver con el interés legal del saldo en contra del padre que ha ejercido la patria potestad, y el 431 con ese mismo interés legal del saldo a favor de los padres. Eso es una, vamos a decirlo, no es una obligación del hijo, ¿no? Una vez que recupera ya la mayoría de edad y exista un saldo a favor de los padres o en contra de los padres, el hijo que se haya visto de alguna manera perjudicado en sus bienes o que lo considera así, puede hacer uso del interés del saldo en contra del padre, o por el contrario, si desea, no sé, beneficiar a los padres que han ejercido la patria potestad cuando éste ya es mayor de edad, puede también plantear un interés legal de saldo, pero a favor de los padres. Ahora, en el artículo 448 nos va a decir lo siguiente: ¿cuál es la autorización judicial para celebrar actos en nombre del menor? Les voy a poner un caso bastante mediático y tiene que ver con Britney Spears. No sé si conocerán esta mega estrella, ¿no?, del pop. Britney Spears es una artista, es una cantante, ¿ya? Entonces, ella ha sido toxicómana. ¿Qué quiere decir? Drogadicta. Adicta a las drogas y ha tenido un comportamiento que puede haber generado de alguna manera no solo vergüenza familiar, sino perjudicado a sus propios hijos. Ya, entonces, como esa mujer tiene tanto dinero y tanta administración de sus bienes legales, ella de por sí, por ser toxicómana, ya es considerada pues una persona incapaz y necesita alguien que ejerza, en este caso, tutela, ¿no? Porque ella es menor, ella es mayor de edad en estos momentos, madre de 2 niños, entonces una curatela. Alguien tiene que administrar sus bienes porque ella no se encuentra en sus cabales. Ya, ella no se encuentra en sus cabales para un juez que ha determinado que el padre administre 100% todos sus bienes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque estoy poniendo un ejemplo por la autorización judicial para celebrar actos en nombre del menor. Ahora, los padres dicen, ¿no?, necesitan también autorización judicial para practicar en nombre del menor los siguientes actos. 1. Arrendar sus bienes por más de 3 años. 2. Hacer partición extrajudicial. 3. Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje. Renunciar a herencias, legados o donaciones. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida. Liquidar la empresa en que forme parte de su patrimonio del menor de edad. Dar o tomar dinero en préstamo también. Para todo ello necesita una autorización judicial.
Ya, edificar excediéndose de las necesidades de la administración, aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. ¿Por qué pongo el ejemplo del bien express? Porque durante toda la clase vamos a ir ampliando este caso. Y es que ella viene trabajando desde los 14 años de edad. Entonces, en un principio, la patria potestad, ¿no? Esa figura de patria potestad cuando hablamos de menores de edad, ejercida por su padre, que desde muy jovencita, desde adolescente, ha administrado todos sus bienes, su carrera. Ya cuando ella llega a la mayoría de edad, llega totalmente adicta, ¿no?, a las drogas, o sea, toxicómana. Entonces, el padre plantea ante el juzgado que ella no se encuentra bien, que tiene que ser rehabilitada, no solamente para curarse de la drogadicción, por tener 2 hijos menores, sino también por el comportamiento que tenía. Entonces, y en un juzgado ahí en Estados Unidos le da, ¿no? Le da toda la administración de sus bienes. En el caso del Perú, cuando es menor de edad, estamos hablando, si los padres ejercen protección sobre los hijos, estamos hablando de patria potestad. No solo los padres, pueden ser los abuelos, también podrían ser los abuelos, en un caso más amplio los tíos, pero siempre familiares. Cuando hablamos de tutela, estamos hablando también de menores de edad, pero ya no corresponde ni a la familia, a los padres, sino a un tutor, que no es familia. Y cuando hablamos de curatela, estamos hablando de mayores de edad incapaces, pero ya mayores de edad. Puede ser un ludópata, un pródigo, ¿no? El que derrocha mucho dinero, el que no sabe controlar el dinero, sus bienes, un drogadicto, un consumidor de alcohol usual. Todos ellos son declarados incapaces. Derecho del menor para aceptar bienes a título gratuito. El menor capaz de discernir. Discernir significa hacer uso de la razón, ¿no? Estar en sus cabales, poder discernir, diferenciar en lo que está bien y en lo que está mal. Entonces dice, el menor que sí es capaz de discernir puede aceptar donaciones, herencias voluntarias, siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus padres, y también pueden ejercer derechos estrictamente personales. Pero en el artículo 456 nos dice autorización al menor para contraer obligaciones. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1358, el menor que tenga más de 16 años de edad puede contraer obligaciones o renunciar derechos siempre que sus padres no ejerzan la patria potestad, autoricen, expresa o tácitamente el acto lo ratifiquen. 2. Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor queda sujeto a la restitución de la suma que se hubiese convertido en su provecho. Y, por último, el menor que hubiese actuado con dolo responde a los daños y perjuicios que éste mismo causa a terceros. En el artículo 457, que tiene que ver con la patria potestad, nos habla de la autorización que tiene el menor para trabajar. Ahí he puesto un ejemplito, ¿no? Dana Paola, que es una actriz mexicana. Desde muy pequeña, desde los 4 años, viene trabajando en series, ya luego más adolescente, una serie juvenil, y ya ahora mayor de edad. Entonces, para poder trabajar un menor de edad tiene que tener la autorización de sus padres, o en todo caso de quien ejerza su patria potestad. Hablamos familiares, exclusivamente familiares o padres, cuando hablamos de patria potestad. Entonces, el menor, dice, ¿no?, capaz de discernir, puede ser autorizado por sus padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. Ya es por eso que vemos actrices, ¿no?, actores o personas que se dedican al arte, ¿no?, que generan mucho dinero, muchos bienes, trabajando desde muy pequeños. ¿Y quién ejerce la patria potestad? Los padres, ahí está. Y le permiten trabajar, claro que sí. Entonces, en este caso dice, puede practicar los actos que requiere el ejercicio regular de tal actividad. El padre administra los bienes que se le hubiese dejado con dicho objeto o que adquiera como producto de la actividad que realice su hijo. Ahora, la autorización puede ser revocada por el juez siempre y cuando considere que hay razones para hacerlo. En el artículo 460 nos dice, nombramiento de un curador especial. ¿Qué pasa si el hijo no está de acuerdo con sus padres? Miren, siempre que el padre o la madre tenga un interés
opuesto al de sus menores hijos, se nombrarán entonces a un curador especial. El juez, a petición del padre o la madre, del Ministerio Público o de cualquier otra persona o de oficio, conferirá el cargo al pariente a quien corresponda una tutela legítima. A falta de este, el Consejo de Familia elegirá a otro pariente o un extraño. 461. Causales de extinción. Ahora, ¿cuándo se extingue totalmente la patria potestad? No estoy hablando de suspender la patria potestad, estoy hablando de una extinción. ¿Cuándo llega a su fin la patria potestad? ¿Ya? Primero por la muerte de los padres o del mismo menor. Ya. En el punto 2, por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46. Y cuando el menor de edad cumpla 18 años de edad. Ahora, en el artículo 462, causales de la pérdida de la patria potestad. Profesora, ¿la patria potestad se puede recuperar? Claro, claro que se puede recuperar. Miren, por ejemplo, el caso de Angie Gibaja. Ya, el caso de Angie Gibaja. Ella, Angie Gibaja es una modelo peruana, ¿no? Actriz también. Ella en un inicio gana la patria potestad de sus hijas. Ella es drogadicta, vamos a decirlo, sufre, ¿no?, de una adicción a las drogas. Pero hubo un tiempo, un lapso de 6, 7 años, que ella estuvo totalmente alejada de las drogas. Y es más, fue cuando más arribó su carrera, porque hizo películas, hizo series en otro país, le fue muy bien económicamente, y el juez, según su jurisprudencia y su criterio, le da la patria potestad a ella, porque ella se queda con los hijos. ¿Y quién pierde la patria potestad? El padre, ¿no? Jean Paul. ¿Y qué ha pasado ahora con el tiempo? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Ella ha vuelto a recaer en las drogas. ¿Y quién se queda ahorita actualmente con sus hijos? Su padre, ¿no? Su padre, y así lo considera el juez, porque considera que él ahora tiene un trabajo no tan acaudalado ni con mucho dinero, pero dentro de todo estable emocionalmente también se encuentra y puede brindarle, ¿no?, todo, vamos a decirlo, un crecimiento íntegro a sus hijos. Salvo Angie en algún momento se recupere, se rehabilite y pueda recuperar pues la patria potestad. Ahí se dan cuenta, miren, el artículo 461 dice extinción. Cuando algo se extingue, desaparece por completo, ya no vuelve en sí, o sea, ya acabó, finiquitó. Pero en el artículo 462 nos dice, ¿no?, pérdida de la patria potestad, pérdida, o sea, se puede perder y se puede recuperar. Entonces nos dice, la patria potestad se pierde por condena o pena que produzca abandonar al hijo también durante 6 meses continuos, o cuando la duración sumada del abandono exceda al plazo de 6 meses. Ese es otro tipo también de causal o de causa para perder la patria potestad. No, es que muchos padres que se alejan de sus hijos incluso no les pasan ni 10 céntimos. Y ese es el mismo caso que les estoy diciendo de Jean Paul Santamaría. No le pasaba a sus hijos, fue denunciado. Miren, él ha sido denunciado por alimentos. Él ha sido denunciado por alimentos. Entonces, él ha sido denunciado por alimentos en su momento, e incluso ha sido declarado interdicto porque también sufría del consumo adicto a la marihuana, vamos a decirlo. Entonces, Angie Gibaja tenía no solamente una buena carrera, sino vamos a decirlo, una mensualidad que le proveía de un buen nivel de vida a sus hijos. Ella ha recaído en las drogas y la patria potestad, no que la había perdido su padre, ahora la ha recuperado. Entonces, miren, ¿no? Extinción es distinto a pérdida, ¿ya? Y en el artículo 463 nos dice, causales de privación de la patria potestad. ¿Cuándo los padres pueden ser privados de la patria potestad? Ahí les estoy poniendo 3 ejemplos muy claritos. Primero, por obligar a sus hijos a la mendicidad. Ahí está, le estoy poniendo una fotito, ¿no? Un niño vendiendo caramelos, limpiando parabrisas, pidiendo dinero en los restaurantes. Ya está obligando a su hijo a hacer un acto que no corresponde. Luego dice, por tratos con dureza excesiva. Ahí estoy poniendo otra foto de otro ejemplo, ¿no? Que una vendedora en Gamarra, ¿no?, que se dedicaba a vender ropa en un stand de Gamarra, y de repente habían hecho como
De casualidad fue, si ustedes buscan el video, se encontraban unos reporteros buscando la noticia en Gamarra y de repente ven que una niña sale ensangrentada totalmente, ensangrentada literal. Y ahí está la foto, ¿no? Y la madre le dice, ¿no? ¿Quién le ha provocado esto? Si solamente se encuentra la madre y ella. Entonces la niñita, asustada, lo único que pide es que no la lleven a su mamá. Y luego a esta mujer no le queda otra que reconocer que ella había golpeado. Entonces trato con dureza excesiva al hijo. Y lógicamente, ¿cuándo más pierdes la patria potestad? Cuando te niegas a pasarles alimentos, ¿ya? Alimentos. Ahí tiene que ver la función económica, la principal, ¿ya? Alimentos. Ahora, la tutela, ahí está. Disculpen. La tutela tiene que ver, como les digo, ¿no? Las personas que están bajo la protección de la institución de la tutela son los menores de edad no emancipados que no están bajo la patria potestad parental, ahí está, de los padres. Ya, ¿quiénes más reciben tutela? Los incapacitados judicialmente a través de una sentencia, por ser sujetos especialmente vulnerables que requieren de la protección. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la tutela? Dice, ¿no? Al menor de edad que no esté bajo la patria potestad, ¿no?, de sus padres, se le va a nombrar un tutor que cuide de su persona y de sus bienes. ¿Cuáles son las facultades para nombrar al tutor? ¿Qué requisitos? Tienen facultad de nombrar tutor en testamento o por escritura pública. ¿Quiénes? El padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria potestad. ¿Quién más? El abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima. ¿Cuándo más? Cualquier testador para el que instituya heredero o legatario, si éste careciera de un tutor nombrado por el padre o la madre y de un tutor legítimo y la cuantía de la herencia o del legado bastase para los alimentos del menor. ¿Qué pasa cuando el padre nombra, ¿no?, un tutor? Ya, eso lo vamos a encontrar en el artículo 504. Si uno de los padres fuese incapaz, y no solamente fuese incapaz, porque les voy a poner un ejemplo de nombramiento de tutor por uno de los padres. Ustedes habrán conocido, habrán escuchado este nombre, Jenny Rivera. Jenny Rivera, creo que una cantante regional de México, así cantaba como rancheras, música regional mexicana, ya bastante conocida. Ya, ella fallece, pero ella hace un testamento, y ella tenía un testamento preparado en caso de ella falleciera. Y ella nombra en su testamento y deja como tutora de sus hijos menores de edad a su hermana Jenny Rivera. No, a su hermana, perdón, ya se me fue el nombre. Jenny Rivera es la artista. Su hermana vendría a ser Rosy Rivera. Ahí está, Rosy Rivera. Entonces, ahí está. Ella en vida nombra tutora de sus hijos menores de edad a su hermana Rosy, ¿ya? Y cuando se ejerce esa tutoría, cuando ella fallece y se descubre el testamento. Entonces, no solamente es que si uno de los padres fuese incapaz, se nombra un tutor para los hijos, sino también ellos mismos, los mismos padres, pueden nombrar al tutor de sus hijos en vida o póstumamente. Póstumamente significa cuando ya hayan fallecido. Ya, eso nada más tendría que decirlo, ¿no? El padre puede hacer uso pleno de nombrar un tutor si se considerase incapaz. Él, o antes de fallecer, o si él ve que tiene una enfermedad, deja nombrado un tutor. Ya, vamos llegando a la parte final. Vamos, artículo 506, tutor legítimo. ¿Quién es el tutor legítimo? A falta de tutor nombrado en testamento, a falta de un tutor nombrado por escritura pública, desempeñan el cargo los abuelos y demás ascendientes, prefiriéndose 1, el más próximo al más remoto, 2, el más idóneo en igualdad de grado. La preferencia la decide el juez oyendo el consejo de familia. Artículo 507, tutela de hijos extramatrimoniales. ¿Qué pasa con los hijos que no son matrimoniales? Primero hablamos de su patria potestad, ahora hablamos de su tutela.
La tutela de que trata el artículo 506 no tiene lugar respecto a los hijos extramatrimoniales si no lo confirmase un juez. Ya, ¿y qué pasa cuando no hay tutela legítima, tutela especial, ni patria potestad? ¿A dónde van los hijos? En el artículo 510 nos hablan de la tutela estatal, ¿ya? Los expósitos están bajo la tutela del Estado, los que están abandonados, ¿ya? Los que no tienen de alguna manera alguien que los tutele, los cuide. Entonces, los expósitos, los abandonados, están bajo la tutela del Estado o de los particulares que los amparen. La tutela del Estado se ejerce por los superiores de los respectivos establecimientos. En el artículo 512 nos habla del derecho a discernir el cargo. El tutor tiene la obligación de pedir el discernimiento del cargo, o sea, discernir, ¿no? De una vez que el juez autorice todos los derechos que se confieren al tutor, tiene que solicitarlo un juez. Entonces, si no lo hace, el juez debe ordenar de oficio o a pedidos de los parientes o de cualquier persona de una vez que se discierne el cargo. ¿Cuáles son los impedimentos para ejercer la tutoría? ¿Quiénes no pueden ejercer tutoría sobre otros? Uno, los menores de edad, lógicamente, y los que están sujetos a curatela. ¿Quiénes más? Los deudores o acreedores del menor, los que tengan un pleito propio con sus progenitores, atendientes o descendientes del menor. Entonces todos ellos, los deudores o que tengan deudas con la familia del menor, tengan un tipo de pleito, ellos tampoco pueden de alguna manera ejercer la tutoría. ¿Quiénes más? Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos. Los quebrados, ¿ya? Y quienes están sujetos a un procedimiento de quiebra. ¿Quiénes más? Los condenados por homicidio, riña, aborto, exposición o abandono de personas en peligros. Las personas de mala conducta también, lógicamente, no están aptos para la tutela. Ahí está. Y también los que no tuviesen manera de vida conocida, los que no pudiesen explicar de dónde provienen sus entradas o tienen una vida, vamos a decirla, extraña, donde no puedan demostrar cómo se ganan la vida. Llegando a la parte final hablamos de la curatela. ¿Quiénes son las personas que están sujetas a la curatela? ¿Ya? Curatela tiene que ver con el cuidado al incapaz pero mayor de edad. ¿Ya? El mayor de edad que no se encuentra apto para decidir por sí mismo o sobre sus bienes. ¿Quiénes son estos? Los mayores de 16 años, pero menores de 18 años de edad. Ellos son relativamente incapaces. ¿Quiénes más? Los pródigos. ¿Quiénes son los pródigos? Los que derrochan dinero. Los que derrochan dinero, ¿ya? Los que derrochan dineros, incluso que puede afectar a sus bienes. Los que incurren en mala gestión, ¿no? Por ejemplo, ahí están los ludópatas. ¿Por qué? Imagínense una persona que tenga dinero y que tenga herederos forzosos. Herederos forzosos tiene que ver que tenga mujer o tenga esposo, tenga hijos a quienes heredar. Entonces, como tiene bienes cuantiosos y hace una mala gestión por derrochar dinero, entonces ellos también se consideran incapaces relativos hasta que se rehabiliten. O sea, hay incapaces absolutos, pero en este caso estamos hablando de los incapaces relativos. Por ejemplo, si un pródigo se trata y se recupera, ¿no? Y deja esa adicción por derrochar el dinero, podría volver de alguna manera a administrar sus bienes. El pródigo, ¿no? Los que incurren en mala gestión. Imagínense que haya un bien destinado para los hijos y para la esposa y esto gaste más del dinero que debería ser destinado para ellos en caso de un testamento, ¿ya? Entonces las familiares, empezando por la esposa, pueden de alguna manera solicitar la curatela, ¿ya? Para que cuiden de sus bienes, porque él no está capacitado en esos momentos. ¿Quiénes más? Los ebrios, los adictos al alcoholismo. ¿Quiénes más? Los toxicómanos, los drogadictos, ¿ya?
porque ellos no están actuando con discernimiento, no están usando la razón, no están en sus cabales, por lo tanto pueden hacer un mal uso del dinero de sus bienes. ¿Quiénes más? Los que sufren pena de cárcel. ¿Cuáles son los fines de la curatela? La curatela, ya les he dicho, ¿no? Instituye para los incapaces mayores de edad. ¿Qué más? ¿Cuál es el fin de la curatela? Administrar los bienes de esta persona incapaz y otros asuntos determinados. 570. Curadores legítimos interinos. Miren, por ejemplo, los mayores. Voy a hablar de los abuelitos. De los abuelitos estarían amparados en el artículo 570. A los directores de los asilos, ¿ya? Ellos son considerados curadores legítimos interinos, ¿ya? Ellos son los responsables de los incapaces mayores que se encuentran en los asilos, ¿no? Curadores legítimos interinos. ¿Cuál es el criterio que se usa para apreciar la incapacidad? Para que estén sujetos a curatela, los incapaces son aquellos que no pueden ni siquiera dirigir sus negocios, que necesiten todo el tiempo de cuidados y de socorros permanentes y que se encuentren, ¿no?, amenacen la seguridad ajena. Es por eso que necesitan una curatela, una especie de tutor pero para adultos. Ahí les puse otra vez las imágenes de Britney Spears. En el 2007 sucedió eso que ven en las imágenes, sucedió en el 2007. Ella en un acto de, vamos a decirlo, rebeldía, qué sé yo, frente a paparazzi se rapa totalmente el cabello, golpea los autos donde venían los paparazzi siguiéndola, se droga y comete todo ese tipo de comportamientos que hace que sus padres, con estas evidencias, ¿no?, vaya a un juez y lamentablemente hasta hoy, que tiene aproximadamente 37 años, siga a cargo de ella, porque el juzgado, un poco corrupto también, considera que ella ya no puede, a pesar que hace 4 años Britney Spears viene elaborando limpia totalmente, sin drogas. Se la ha visto como jurado de Factor X, trabajando en algunos capítulos de La Voz, haciendo giras, totalmente sana, sobria, pero bueno, todavía su papá, por ejemplo, ¿no?, ejerce curatela sobre ella. Él administra sus bienes. Él decide si ella está apta para salir, hasta decide si se puede ir a comer o no una hamburguesa a la esquina de su casa. Distribuye tanto dinero a la semana. Ella no puede disfrutar de sus bienes. Incluso, ¿no?, producto del estilo de vida que ha llevado, tiene que privarse de lo que pase cuando se decide ver a sus hijos. Hasta ese extremo. En el artículo 572 nos dice: designación del curador por los padres. Los padres también pueden nombrar un curador por testamento o escritura pública para sus hijos incapaces, en todos los casos en que puedan darles tutor si fueran menores, salvo que existan las personas llamadas en el artículo mencionado. Artículo 575. Curatela de los padres. Cuando la curatela corresponde a los padres, se rige por las mismas disposiciones referentes a la patria potestad, ¿ya? Artículo 576. Funciones del curador. El curador protege al incapaz mayor de edad, eso ya lo sabes. Provee en lo posible a su restablecimiento y, en caso necesario, a su colocación en un establecimiento adecuado, si es que así lo necesitase, ¿no? En el caso de los curadores, los toxicómanos, que están a cargo de un toxicómano, de un drogadito, de un alcohólico, si lo ven necesario lo internan, así de sencillo. No pueden decidir hasta que se les dé de alta o rehabilitados en su totalidad. Y también, según el grado de incapacidad, el curador representa al incapaz en todos sus negocios. Ahora, ¿cuál es el destino de los bienes y de los frutos y bienes del curador? Los frutos de los bienes del incapaz se emplearán principalmente en su sostenimiento y en procurar su restablecimiento. Ahí les estaba dando un ejemplo, ¿no?, de Britney Spears. Britney Spears estaba averiguando, ella ya tiene ahorita 37 años y desde el 2007,
sí, aproximadamente desde el 2007 en adelante, es su padre quien administra todos sus bienes, ¿ya? Y a ella la, vamos a decir, subsidia, porque la ayuda, o de todo el dinero, el dineral que ganan, solamente le da 1.500 dólares a la semana. Imagínense, eso no es nada para un artista que ha sido una de las más ranqueadas en el mundo y aparte que sigue generando millones y millones por todas las regalías de sus éxitos, temas y giras. Entonces, 1.500 dólares a la semana o al mes, pero 1.500 dólares para una superestrella que no pueda gozar de sus propios bienes, imagínense, eso quién lo decide, el curador, en este caso su papá. ¿No? Pero ahí dice, ¿no? Artículo 1. Los frutos de los bienes del incapaz se emplearán principalmente en su sostenimiento y en procurar su restablecimiento. Es raro, ¿no? Este caso de Britney Spears, porque si una persona es incapaz, o el padre o el curador, quien esté a su cargo, ¿no? Porque ella es mayor de edad, entonces necesita un curador que esté al lado porque ha sido toxicómana, entonces, ¿cómo puede haber realizado giras durante 4 años, sacado 2 discos y haber generado en 2 años 50 millones de dólares, según las revistas Forbes y otras revistas allá en Estados Unidos? Entonces, ¿cómo un incapaz puede hacer todo ello? Es raro, es raro. Entonces, en caso necesario, también nos dice, se emplean los capitales de esta persona incapaz de lo que genere, claro, con autorización judicial. Aunque ustedes con autorización judicial, que la justicia está bien corrupta también. Entonces, no es que también incluso hay personas como ella, ¿no? Que se encuentran capaces en estos momentos, pero es un negocio del papá, ¿no? Para mí es un vividor, porque vive de su hijo, vive del talento de su hija, y es él quien disfruta de todas las regalías del dinero. Entonces, una persona que hace giras, conciertos y todo ello, bueno, entonces no puede estar, tiene que estar capaz para poder hacer eso durante años. Entonces ya es una cuestión de criterio o seguro de corrupción del dinero que entreguen bajo la mesa. Ahora, el artículo 578 nos habla de la autorización judicial para el internamiento del incapaz. Para internar al incapaz en un establecimiento especial, el curador necesita autorización judicial, no otra vez. Si quiere internarla, todo vía judicial. Entonces el juez le concede previo dictamen de 2 peritos médicos y si no los hubiere, con audiencia del Consejo de Familia. Y tutela de los hijos del incapaz. El curador de un incapaz que tiene hijos menores también será tutor de estos, ¿ya? Si una persona es curador de una persona ya que tiene sus hijos, también va a ser tutor de estos hijos. El pródigo, ¿no? Y les puso un ejemplo Nicolas Cage, ¿no? Que ha sido un actor famoso en Hollywood, ha generado harto dinero y ahora se encuentra en bancarrota, ¿no? Y ha dilapidado como ha querido su plata, malgastado. Entonces el pródigo tiene que ver con eso, con aquella persona, esposo o esposa, que teniendo cónyuge y que teniendo hijos o herederos forzosos, gastan, ¿no? Los bienes, incluso su propio bien, o sea, hasta derrocharlo todo, su dinero, sus bienes, sin tener que ofrecer a sus hijos y herederos. Y en el artículo 586 nos hablan del curador para ebrios y toxicómanos. Ahí puse un ejemplo, ¿no? Amy Winehouse y también a Mercurio en Guacho. Entonces, un curador será provisto, ¿no? Quien por causa de su ebriedad habitual, aquel que usa sustancias que generan adicción a las drogas, se exponga, ¿no? A su familia a caer en la miseria. Quien necesite asistencia permanente y amenace la seguridad ajena. Entonces, ahí también se emplea un curador. No solamente para aquel incapaz que no puede expresar su voluntad, sino para aquel que ya no discierne, producto del mismo alcoholismo y la drogadicción. Actos prohibidos del interdicto. El pródigo, el que les dije, ¿no? El mal gestor, el que se gasta el dinero, el ebrio y el toxicómano no pueden litigar ni practicar actos que no sean de mera administración de su patrimonio. Todo lo tiene que hacer
bajo el asentimiento especial de su curador. ¿Ya? Y por último, la curatela del penado. ¿Ya? Cuando se ejecuta la sentencia penal que conlleve al interdicto, el fiscal pedirá dentro de las 24 horas el nombramiento de un curador para el penado. Por ejemplo, ahorita el Chapo Guzmán tiene un curador, un administrador de sus bienes, porque él está en la cárcel. Y si no lo hacen así, el mismo fiscal va a pedir un curador para los bienes del que está penado. Van a actuar de oficio. Si no lo hiciera, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan. También pueden pedir el nombramiento del cónyuge y los parientes del interdicto. Cuando una persona, en el artículo 597, se ausenta o se desaparece de su domicilio, ignorándose su paradero según lo establecido en el artículo 47, proveerá la curatela interina de sus bienes observándose los dispuestos. Artículo 47. Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio, ya han transcurrido más de 60 días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad puede solicitar la designación de un curador de los bienes. También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido. No procede la designación del curador si el desaparecido tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el registro público. La curatela de los bienes del hijo póstumo. A pedido de cualquier interesado del Ministerio Público, los bienes que han de corresponder al que está por nacer, ¿ya?, al concebido, serán encargados a un curador si el padre muere estando la madre destituida de la patria potestad. Esta curatela incumbe a la persona designada por el padre para la tutela del hijo o la curatela de sus bienes, y en su defecto a la persona nombrada por el juez, a no ser que la madre pues hubiera sido declarada incapaz, caso en el que su curador lo será también de los bienes del concebido. ¿Cuánto va a durar la curatela de la persona que está en la cárcel? Cuando sea liberado condicionalmente, no, porque cuando se le da libertad condicional aún va a seguir bajo curatela, ¿ya? Hasta que no tenga su libertad absoluta. Entonces, la curatela del condenado acaba al mismo tiempo que la privación de la libertad, y el liberado condicionalmente continúa bajo su curatela. Rehabilitación del incapaz, artículo 612. La rehabilitación del incapaz se concede cuando el juez compruebe ya directamente o por el medio de un examen pericial que va a desaparecer lo que llevó al interdicto hasta ese punto. Si desaparece todo ello y se rehabilita, el juez considerará rehabilitada al incapaz o rehabilitado al incapaz. Igual para el ebrio, habitual para el pródigo, toxicómano y mal gestor. Entonces, ¿cuándo cesan las curatelas de bienes? La curatela de los bienes cesa por la extinción de estos, de los bienes, o por haber desaparecido los motivos que la determinaron. Profesora, el concebido también, ya el concebido, miren, ¿cuándo cesa la curatela de los bienes del concebido? Cuando el concebido nazca muerto, ¿ya? O cuando el concebido nazca. Si nace, ya no va a tener curatela, porque ya no va a ser concebido a la hora de su nacimiento, porque va a nacer. El concebido solamente es mientras esté los 9 meses en el vientre de su madre. Y llegando ya casi al final, hablamos de las obligaciones de los hijos. Siempre hay que recalcar que en el artículo 454, los hijos, ya los deberes de los hijos con los padres. Los hijos están obligados a obedecer, a respetar y a honrar a sus padres. Incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisa que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres y a cubrir a sus necesidades básicas cuando estos no sean capaces de valerse por sí mismos. Llámese limitaciones físicas, de salud, problemas económicos, indigencia.
Y entonces, la ley protege a los padres adultos mayores a fin de que pueda exigir a sus hijos ayuden en alimento, vivienda, salud y vestido. Entonces, los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres. En sustento para establecer la obligación alimentaria a favor de los padres se basa justamente en el artículo que ya señalé, en el 474. Es de ahí que el padre de familia que se encuentre en este estado de necesidad y que no se pueda mantener por sí mismo, puede reclamar a los hijos mayores de edad una pensión de alimentos. Ahora que otra cosa es que no se vea eso con tanta frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque los ascendientes, o sea, ellos como progenitores, los padres de familia, muchas veces se ven abandonados por sus hijos cuando estos ya se encuentran imposibilitados, ancianos o capaces de valerse de por sí mismos. Entonces, por vergüenza no denuncian a sus hijos, pero si estuviesen precariamente necesitados o estén enfermos o no pueden valerse por sí mismos, la ley ampara a los padres, ya la ley ampara a los padres. Entonces, sí se puede presentar una demanda, ya exigiendo esta pensión. Ese es un derecho irrenunciable de los padres. Si ellos, claro, no lo quieren hacer, lo pueden hacer incluso sus familiares. Ahí está, trámites y requisitos. Ahí les dejo, ¿no? Algunos trámites y requisitos y con esto terminamos. Si hay padres que consideran que sus hijos no los apoyan cuando ellos se encuentran en un estado precario de indigencia o que no pueden valerse por sí mismos, pueden presentar al juez de paz, ya, el juez de paz letrado, el juez de paz de su jurisdicción, lo siguiente: copia del DNI del padre o la madre o de los padres, partida de nacimiento, domicilio del demandado, al hijo que van a demandar. También tienen que señalar el lugar del trabajo de sus hijos, señalar los gastos del demandante y adjunten, en ser el caso, medios de pruebas que lo sustenten. Y además los documentos que acrediten los ingresos de los demandados, o sea, de sus hijos, cuánto ganan y si están en la posibilidad de mantenerlos. Entonces, todo esto se hace en favor, ¿no?, a cuidar de alguna manera a las personas más vulnerables. Y con eso ya estaríamos terminando. Muchas gracias.